Sean bienvenidos a una nueva resolución, ahora de la actividad 6 de Aprendo en Casa de la experiencia de aprendizaje número 5 para el área de matemática, por supuesto. Estamos en la experiencia de aprendizaje integrada número 5 y, como ya mencioné, la actividad 6 para quinto grado secundaria, la cual se titula Tomamos decisiones a partir de las medidas estadísticas para una convivencia armónica. En esta nos presentan la situación siguiente. La entrenadora de natación conversa con su asistente acerca de elegir entre dos nadadoras a la deportista que representa a la academia en un campeonato de natación distrital. La entrenadora menciona que en las pruebas de las dos nadadores, ¿quién tiene menor promedio de tiempo en 50 metros libres? La asistente responde que ambas tienen el mismo promedio. La entrenadora entonces dice, ¿y ahora por cuál nos decidimos? La asistenta por su parte menciona, como ambas tienen el mismo tiempo promedio en sus pruebas, podemos elegir a Julia, que es más alta. Creo que su rendimiento será mejor, menciona. La entrenadora menciona que veamos sus pruebas de 50 metros libres en la tabla de puntuaciones. Y esta experiencia nos da la tabla de los tiempos que hacen en 50 metros libres, ¿no? Las nadadoras, tanto Elena como Julia. Vemos que Elena hace 7 intentos, al igual que Julia, o bueno, en 7 intentos por nadar 50 metros lineales. En el primer intento Elena tiene 75, en el segundo 64, en el tercero 72, en el cuarto 78, en el quinto intento, 82, en el sexto intento 77 y en el séptimo intento 70. Julia por su parte tiene en el primer intento 52, en el segundo 51, en el tercero 97, en el cuarto 95, en el quinto 95, en el sexto 60, en el séptimo 68. Según la situación y la tabla mostrada, responderemos: ¿cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? ¿Cuál deportista debe ser elegida? Justifica tu respuesta. Bien, además nos preguntamos cómo podemos elegir a la deportista que representa a la academia, qué medidas estadísticas nos ayudarán a resolver la situación. ¿Será correcto que elijamos a Julia por sus características físicas como la estatura? Para la primera pregunta, ¿cómo podemos elegir a la deportista que representará a la academia? Pues analizando los datos y utilizando los conceptos que nos brindan tanto el promedio, la desviación estándar, el rango y la varianza. ¿Qué medidas estadísticas nos ayudarán a resolver la situación? Pues las antes mencionadas, ¿no? El rango, el promedio, la varianza y la desviación estándar. ¿Será correcto que elijamos a Julia por sus características físicas como la estatura? Pues no. La decisión debe ser equitativa y no por un factor físico o biológico. ¿Cómo logramos esto? Por supuesto, al analizar los datos y encontrar cuál sería la mejor opción. Ya vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Comprendemos la situación complementando la información requerida. ¿Qué datos se presentan en la situación? Pues se presentan el tiempo que hacen Elena y Julia en 7 intentos. Nos presentan una tabla, ¿verdad? ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? ¿Cuál es el tiempo de cada deportista respecto a su media? ¿Y cuál debe ser elegida? ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Sí, tenemos los datos que nos ayudarán a resolver lo propuesto. Diseñamos una estrategia o plan. Redacta los procedimientos que nos ayudarán a responder las preguntas de la situación. Primero confirmaremos que el promedio sea el mismo para ambos. Luego veremos la desviación estándar de los datos para dar una conclusión. Ejecutamos la estrategia o plan. Bien, acá nos piden verificar si el promedio es el mismo en ambas deportistas. Bien, para Elena
debemos de calcular su promedio al igual que Julia. Hay que tener en cuenta de que la media aritmética, también llamada promedio, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Es decir, la media aritmética o promedio se representa por esto de aquí. A ver, déjenme. Se representa por esto de aquí, que es una X mayúscula con una línea por encima de esta letra. Y es el valor que vamos a obtener al sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos. Por ejemplo, para el caso de Elena, vemos que ¿cuántos datos hay? Hay 1, 2, 3, 4, el número de intentos, ¿no? 7 datos hay. ¿Cuáles son los datos? 75, 64, 72, así hasta el 70. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos. Sumamos y luego de sumar al resultado que nos da lo vamos a dividir entre 7. Igual para Julia. Sumamos todos. 52 más 51 más 97 más 95 más 95 más 60 más 68. Y a todo eso lo dividimos entre 7 también, porque hay 7 datos también para Julia. Y si hacemos eso, vamos a ver que Elena, el promedio, va a ser de 74, por supuesto, segundos. Y para Julia también de 74 segundos. Ahora podemos responder la primera pregunta. ¿Cómo es el promedio de sus tiempos en ambas deportistas? ¿Son iguales o diferentes? Son iguales para ambos, ¿no? El promedio es de 74 segundos. ¿Será posible determinar a la deportista que represente a la academia conociendo solo el promedio de sus tiempos? No, porque como podemos observar, el promedio es el mismo para ambos. Entonces, ¿a cuál elegimos? El promedio es el mismo. Necesitamos determinar quién es más constante en sus tiempos. Es decir, debemos de ver qué nadadora tiene una constancia dentro de sus tiempos. Sus tiempos no varían mucho. Es decir, por ejemplo, si en el primer intento tuvo 75 y en el sexto intento 77, vemos que hay una diferencia mínima, ¿no? Y si nosotros encontramos una diferencia mayor, esa no debe ser escogida, porque supongamos que vaya a la competencia, tenga un peor día y por mala suerte obtengamos un tiempo mucho mayor. Entonces no sería conveniente elegir esa nadadora. Vamos a verlo ya después. Bien, ahora vamos a calcular el rango. Debemos definir el rango. El rango siempre es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿De qué valores? De los valores que son datos. No del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. De los datos, 75, 64. Para Elena, ¿cuál es el máximo? El máximo tiempo es 82, ¿verdad? ¿Y cuál es el mínimo? 64. ¿Y el rango entonces? 18, ¿no? 82 menos 64, 18. Para Julia, ¿cuál es el máximo tiempo? Vemos que es de 97. ¿Y el mínimo? 51. Entonces, si nosotros observamos, el resultado es de 46. Podemos observar que el rango de Elena es mucho menor que el rango de Julia. Por ejemplo, si Julia hace un mínimo en este caso de 51 y un máximo de 97, la diferencia es de 46. Es decir, los datos son más alejados. En cambio, el rango para Elena son más cerca. Los datos están agrupados dentro de un rango de 18. Es decir, no hay tiempos que si lo restamos entre ellos no van a superar el número 18. En cambio, para Julia no van a superar el 46, que es mucho mayor. Luego vamos a calcular la varianza. La varianza tiene por fórmula esto. La varianza es igual a la sumatoria de los datos. Mira, x sub i, subíndice i, significa x dato. Es decir, x sufijo 1 es del primer dato. ¿Cuál es? 75.
Menos, esto de acá que representa, ya lo vimos, el promedio. Pero no va a ser la sumatoria de eso, sino va a ser la sumatoria de eso al cuadrado. Después de toda la sumatoria lo vamos a dividir entre n. N es el número de datos, que ya sabemos que son 7 datos. Por ejemplo, miren, para Elena lo vamos a calcular con una tabla. Ustedes deben de completar la tabla. Vamos a guiarnos para eso. Miren, Elena tiene estos tiempos. Ahora, el promedio sabemos que es para tanto para Elena como para Julia el mismo, 74. Entonces vamos a calcular el XUI menos el promedio. El XUI significa el dato menos el promedio. ¿Cuál es el dato? 75 menos el promedio, 1, ¿no? 75 menos 74, 1. Ahora, el dato es 64 menos 74, eso es menos 10, ¿no? Para el dato 3 va a ser 72 menos 74, eso es menos 2 y así. Por ejemplo, para el último dato va a ser 70 menos 74, que va a ser menos 4. Ahora eso lo vamos a elevar al cuadrado. Acá nos salió 1 al cuadrado, 1. Acá nos va a salir menos 10 al cuadrado, 100. Al final nos va a salir menos 4 al cuadrado, 16. Lo vamos a sumar, 1 más 100, así hasta el más 16. Y luego de sumar todo eso lo vamos a dividir entre 7. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 30 la varianza para los datos de los tiempos de Elena. Ahora, para Julia, ¿qué vamos a hacer? Directamente con la fórmula. ¿Qué hacemos? 52 menos 74 al cuadrado. Miren, la fórmula nos dice esa. Que para cada dato le vamos a restar su promedio y lo elevamos al cuadrado. Y lo sumamos lo mismo del otro dato. Y así. Por ejemplo, 52 menos 74 sería el primer dato. Para el primer dato, al cuadrado. Luego lo sumamos para el segundo dato. 51 menos 74 al cuadrado. Y así. Al final vamos a obtener más 68 menos 74 al cuadrado, ¿no? Lo sumamos todo, lo dividimos entre 7. Eso ya es trabajo de ustedes. Pero sale 379.43. Ahora bien, vamos a hallar la desviación estándar para cada deportista, ¿no? Vemos que la varianza para Elena nos salió 30 y para Julia nos salió 379.43. Vamos a ver. Para Elena sería entonces la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Acá raíz cuadrada de 30. Recuerden que la desviación estándar puede ser más o menos. Recuerden, más o menos 5.48 en este caso. Y para Julia va a ser raíz cuadrada de 379.43 y esto es igual a más o menos 19.48. Y hay algo que debemos de recordar o algo importante que debemos de aprender. Al comparar dos o más conjuntos de datos, mientras menor es la desviación estándar o la varianza de un conjunto, se dice que su comportamiento es más homogéneo o regular que los otros. Del mismo modo, mientras mayor es su desviación estándar o la varianza, se dice que es más heterogéneo o irregular. Vemos, según esto, la desviación estándar de Elena es menor que la desviación estándar de Julia. Por lo tanto, la desviación estándar de Elena o en sí los datos de Elena van a ser más homogéneos, mientras que los datos de Julia van a ser más heterogéneos. Vamos a responder ahora sí las preguntas. ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? Los tiempos de Julian están más alejados que su promedio en comparación con los tiempos de Elena, ¿no? Es verdad, porque los tiempos de Julia tienen una mayor desviación estándar. Eso que permite que los datos estén más alejados que su promedio, por lo tanto sean más heterogéneos, mientras que los de Elena son más homogéneos o más regulares. ¿Cuál deportista debe ser elegido? Debe ser elegido Elena porque sus tiempos son más regulares. Y eso es lo que explicaba al inicio, ¿no? Mientras tengo datos más cercanos, yo debo de escoger a la nadadora que tiene sus tiempos más regulares.
que tenga aquellos tiempos más homogéneos, de manera que en una competencia no voy a, eh, no voy a obtener resultados muy alejados del promedio del tiempo que hace la nadadora, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Hemos dado respuesta a las preguntas que nos han planteado esta actividad. Espero que les haya servido esta explicación. No se olviden de suscribirse y por supuesto compartir con sus compañeros para que puedan aprender también. Muchas gracias.